muy chistoso, cruzamos muchos muchachos, hay muchas anécdotas ahí de yo en el maletero y los traileros viéndonos ahí cómo íbamos en los carros. Todo fue muy emocionante y al mismo tiempo este, pues me fue muy bien. Recuerdo que cuando abrieron el maletero me encontré a 3 tipos estilo Quentin Tarantino, así viéndome, que respiraron así cuando me vieron que abrí los ojos, pero no, pues pensaba que ya estaba muerto, ¿no? Y aunque fíjate que es que el género periodístico exige inmediatez, objetividad, exige también que estés consciente plenamente de lo que está sucediendo y de las consecuencias que va a tener y de cómo vas a mostrar ese fragmento de la realidad. Semblanzas es una producción de Caín Entertainment y todos sus derechos están reservados. Hola amigos de Semblanzas, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión nos acompaña un amigo, Francisco Castro Osorio. Francisco es un fotoperiodista originario de Tehuacán, Puebla, que ha destacado por su labor en la cobertura de eventos sociales y políticos de la región. Su trabajo ha sido reconocido por su compromiso con la verdad y la objetividad, características esenciales en el periodismo. Su trayectoria refleja un compromiso con la información y la documentación visual de los acontecimientos que afectan a la comunidad tehuacanera, a pesar de los desafíos y riesgos asociados a su profesión. Paco, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Enrique, te agradezco y agradezco los halagos, muchas veces inmerecidos, pero bienvenidos, gracias. Tú eres un referente, quieras o no, del periodismo en Tehuacán, llevas una trayectoria importante. Bueno, pues sí, ya pertenezco a la vieja guardia agrarista de los periodistas, exacto. Pero vamos desde el inicio, Paco. ¿Tú dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué escuela fuiste? ¿Cómo te fue? Yo soy de Tehuacán, yo nací aquí y pues mis primeros barrios fueron aquí de este lado, la Pedro J. de la Llave, que es colonia Tehuacán, no sé cómo se llama. Y mi escuela, la primaria la cursé en la Manuel Ávila Camacho. ¿Qué tal tu primaria? Bien, muy sui generis para esa época. Había que ser rudo en esa escuela. ¿Todavía tienes amigos de la primaria? Sí, tengo algunos de esa época, sí. Algunos compañeros, ya ves que se van perdiendo en el tiempo, en la noche de los tiempos. Pero sí tengo varios amigos, todavía nos llegamos a saludar, aunque ya la parte más significativa de mi primaria la cursé, que fue del quinto al sexto en la Manuel Valderrama. ¿Por qué te cambiaste? Pues ya vivíamos en Pedro J. de la Llave y nos mudamos a la Saravia. Entonces ya soy más del condado árabe que de este lado. ¿Y tus papás a qué se dedicaban? Son comerciantes, sí, se dedican al comercio, hasta la fecha, incansables. Pero sí, pues sí, ha sido una trayectoria hacia el periodismo que yo creo que ya venía marcada desde la infancia. ¿Por qué? Sí, pues porque me gustaba corretear las ambulancias. ¿Sí? En la bicicleta, con mis amigos íbamos a los accidentes. Que no había tantos en ese entonces, ¿no? Sí, era un hallazgo, era una cuestión prácticamente inédita, pero sí, sí, la gente se escandalizaba en cuanto escuchaba la sirena de la ambulancia, de la Cruz Roja, porque no había otro sistema de rescate. Sí, ahí andamos correteándolos. Algunas veces llegamos a ver gente viscerada, gente con... Sí, por andar de chismosito. Sí, pero y fíjate, después me tocó, mi abuela se dedicaba a vender comida y me tocó estar frente al nuevo seguro social. Y ahí llegaban todas las ambulancias, ya no necesitaba corretearla. Pero sí, sí, ahí comprendí que todo tiene una medida, un límite, y porque sí me llegué a sentir afectado. Fíjate, toda mi carrera periodística que he visto múltiples accidentes y todo,
esa parte de mi formación donde ya tomaba a lo mejor un cariz morboso, porque ya, o sea, no tenía en realidad nada que ir a hacer ahí. Pues no. Y ver gente ahí muy lastimada o dos ebrios todavía con los puñales en la mano ahí atacándose de camilla a camilla, Sí. no dejaba de hacerme pensar en mi familia. Después de un tiempo tuve que decidir ya no estar exponiéndome a ese tipo de espectáculos o Sí, de escenas, ¿no? de escenas, sí. Que para un niño, porque te estoy hablando de 10, 11 años, pues no era No, nada. pues nada sano. Pero en esa época tú sabes que los papás te dejaban ir a donde fuera y si no había ningún problema. Pero sí, yo creo que ya venía marcándose un poco la cuestión del testimonio periodístico, aunque después una maestra muy, muy querida mía, la maestra Candelaria, que a mí me iba muy mal en las matemáticas, empezó a ver mis oraciones en español y me dijo, no, tú dedícate a esta cuestión, si tienes mucho problema con la matemática, te recomiendo que te vayas por la cuestión del español, de la redacción. Y mira, Eso es lo tuyo, dice. le hice caso. Ajá. ¿Y luego tu secundaria? Pues, mira, yo en la cuestión de mi formación académica fue muy azarosa. Yo siento que ahora tienen varios nombres para eso, pero yo era muy burro. Ujú. Entonces sí, ahora le dicen que atención múltiple o tienen varios términos ahora términos psicológicos, ¿no? Ujú. Para denominarlo, pero me distraía mucho con muchas otras cosas que abarcaban mi mente y dejaban muy poco espacio para la educación formal. Y sí, pero principalmente estudié en la Jorge L. Tamayo, donde hice muchos amigos. Después en la Vasco de Quiroga. Después terminé mi secundaria, la terminé en la secundaria para trabajadores. Ujú. Pero ¿Ese ya no existe o sí? no, ya no. Ajá. No, ya no. ¿Dónde estaba? Estaba de la prepa federal hacia abajo en el fraccionamiento del Molino. Ajá. Sí, sí, pero pues sí también a mí me ayudó todo, o sea, mi formación académica me ha ayudado más bien a conocer la condición humana, la condición de la educación desde mi punto de vista que pues asumí varias críticas hacia mi educación, hacia la educación inclusive en México, ¿no? Con sus grandes carencias, defectos, pero que tampoco puedo decir que haya sido mala, porque pues la mayoría, aparte de mí, la mayoría les fue muy bien en la escuela. ¿Y cuál era el sentir de tus padres respecto a tu educación? ¿O ellos no les preocupaba porque sabían que pues tú podrías seguir en el negocio? Pues digamos que asumieron que las cosas se iban a resolver en un momento dado, ¿no? Porque tampoco recibí grandes presiones ni maltratos, ¿no? Sino sí siento que ¿Te dejaron ser? tuve unos padres muy pacientes hasta eso. ¿Eres hijo único? No, soy el primero de 6. Ah, Sí, no. Totalmente. de único no tienes nada. No. Único sí, pero en mi género, pero no. No. Pues de una clase media baja, no somos acomodados, no. La cultura del esfuerzo, de échale ganas. Y yo no sé por qué mi papá en un momento no me dijo, ¿sabes qué? Ya deja la escuela y vente a trabajar conmigo. Me inculcó mucho la lectura y dejó que me desarrollara como mejor me conviniera a mí. Hasta eso sí debo reconocer que fueron muy buenos padres los dos, tanto mi mamá como mi mamá, más como todas las mamás, más estricta, más tenaz, pero al mismo tiempo muy cariñosa. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Pues mi primer trabajo periodístico. No, el primer trabajo. ¿Cuál fue? No, yo trabajo desde los 10 años, fui ayudante en una papelería, iba con mi abuela a vender comida a las obras de albañiles de construcción. Después rentaba me llegó un cinito a la mano que le decían, iba yo con mi abuelo y lo rentaba también. Fíjate cómo ya estaba también Ujú. y lo del el cine, porque también soy un apasionado del cine, me gusta mucho. Y también trabajé en una joyería,
trabajé de ayudante de mecánico y fui también viví la experiencia de ir al norte de ilegal. ¿Ah, sí? Sí, fui migrante ¿A qué ilegal. edad te fuiste? Crucé de 19 años, crucé el bordo evitando el mosco y todo en una cajuela, llegué a Los Ángeles. Ujú. ¿Y qué tal esa experiencia? Excelente, ¿eh? No creo que sea lo mismo para todos. Fui muy afortunado, fue algo muy chistoso, cruzamos muchos muchachos. Y hay muchas anécdotas ahí de yo en el maletero y los traileros viéndonos ahí cómo íbamos en los carros. Todo fue muy emocionante y al mismo tiempo pues me fue muy bien. Recuerdo que cuando abrieron el maletero me encontré a 3 tipos estilo Quentin Tarantino, así viéndome, que respiraron así cuando me vieron que abrí los ojos, pero no, pues pensaba que ya estaba muerto, ¿no? Pero sí, fue una experiencia, buena, dura en algunos momentos, difícil, pero sí, sí, ahí fue donde compré mi primer cámara, ¿Ah, sí? una Pentax K1000. Sí, ¿Cuánto tiempo estuviste allá? No mucho, un año. ¿Un año? Un año. ¿Y por qué fue que tomaste esa decisión? Pues embaracé a mi novia. Ah, pequeño detalle. No tenía yo, o sea, conociendo a mis papás dije no voy a tener otro camino más que buscar yo mismo o sea, si ellos me van a decir búscale y haz lo que tengas que hacer, pues esa fue mi decisión inmediata. Ya ni siquiera los pregunté ni les informé. Y me fui a Estados Unidos. Sí me fui con unos familiares. Ajá. ¿Y qué dijo tu novia cuando le dijiste que te ibas a ir? No, fui a hablar con sus papás. Les dije que pues ya, que estábamos embarazados y que no sé. Obviamente no lo esperaban. No, pues don Sidronio Ortega, fíjate, don Sidronio Ortega fue mi suegro. Él en mucho tiempo estuvo en la banda municipal y fue director, presidente, no sé cómo es el cargo, creo presidente en esa época del INSEN por varios años. Pero siempre una persona muy amable, muy paciente, muy consecuente. Pues nada más me pidió que si me iba fuera franco en mis acciones, ¿no? Y sí, me estuve por allá un tiempo y regresé luego a saldar mis deudas. Uh-huh. Sí, así es, así fue. ¿Y allá de qué trabajaste? Fui jardinero, ayudante de cocina, lavaplatos, sobre todo, esencialmente. ¿Y entonces regresaste y ya había nacido tu hijo? Sí, ya había nacido Toño, ahora también es periodista y fotógrafo. Ah, él fue el Sí. premio. Ya venía, sí. Sí, de ahí regresando de Estados Unidos entré al mundo de Tehuacán. Ahí ya empezó mi carrera ya como periodista. ¿Por qué en el mundo? Pues no conocía yo otro periódico, yo sabía que No, había pero estado. me refiero, ¿por qué el periodismo? ¿Por qué este giro? Bueno, mi inquietud no ha sido ser periodista, mi inquietud original es ser escritor y expresarme a través de las artes, ¿no? Yo creo que incluso si no ha sido por la cuestión del arte, porque a mí me gusta la pintura, de la pintura pues soy muy mal pintor, derivé a la fotografía porque siento que puedes captar la realidad igual si buscas los ángulos o tienes también esa disciplina que te provee el dibujo y el arte, ¿no? Es muy esencial para la fotografía. Y entonces yo creo que es pues ha sido este tipo de actividades esenciales para que yo me haya podido constituir como persona, ¿no? Porque yo creo que si no hubiera sido a través de este tipo de actividades como la lectura, la literatura, el arte, la fotografía, mi destino hubiera sido muy lamentable, yo creo. Sí, de plano. Sí, no, las condiciones para un joven que no tiene mucho éxito en la escuela o mucha posibilidad en un trabajo formal, pues ya las conocemos, ¿no? ¿Y de qué era la vacante ahí en el mundo?
Pues yo llegué a solicitar la vacante de periodista, de reportero. Reportero. ¿Qué año era? Ay, no recuerdo ahorita, pero sí, yo creo 90, en la década del 90. Ajá. Estaba la licenciada Rosalba, todavía estaba el difunto Marco Aurelio, participó también ahí. Bulmaro Berruecos, él era corresponsal, era un periodismo que venía como en era coyuntural, porque venía un periodismo viejo encontrándose con el periodismo nuevo. Y sí, conocí muchos corresponsales, había muchas corresponsalías aquí en Tehuacán, para empezar, don Miqueas Huerta, don Lucio, el señor Lucio, estaba el señor Rodolfo Martínez, que era, en esa época se le conocía como don Rodo el Malo, periodistas locales de muy grande valor como don Jaime Arellano. Entonces yo tuve oportunidad de conocerlos a todos cuando estaba muy joven. Y ellos ya estaban consolidándose en su estilo, en su profesión. Y nosotros veníamos ya yo venía con un aire diferente, con una idea diferente del periodismo, ¿no? Y entonces ahí entraste ya como reportero. Sí, entro ya como reportero. ¿De qué fuente? A información general. Me asignan una cámara. No es cierto, ni siquiera me asignaron una cámara. Yo llevaba la cámara que traje de Estados Unidos. Y me asignaron unos magazines de fotográficos, una libreta de taquigrafía y mi lapicero. Sí, así empecé. ¿Y cuáles eran las notas de esos tiempos? Pues no ha variado mucho hasta la fecha, conseguir información, de información general, qué dicen los funcionarios, tratar de contextualizarlo todo y generar la información que sea de mayor interés para la población, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en el mundo? Yo calculo como 8 años. 8 años. Y en esos 8 años en el mundo, ¿cuáles crees que han sido las notas como que más te impactaron o más relevantes? Pues hubo varios. No hubo algo así de tal relevancia durante ese periodo, fue muy, muy tranquilo. Tal vez más adelante. Y todos generaban en el ámbito policíaco. Yo nada más era así como testimonial. Pero no hubo grandes sucesos para Tehuacán, salvo por ejemplo, y eso creo que sí tocó en el mundo, el eclipse, el trenazo, en el 91. 91 fue. Ajá. Sí, porque el eclipse también fue en el 91, el eclipse que recorrió todo México, tal vez como un presagio, porque hubo varios hechos lamentables, ¿no? El trenazo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, un poco más adelante. Y pues sí me tocó ver, por ejemplo, tratar de entrevistar al nuncio Prigione, tratar de entrevistar a Luis Donaldo Colosio, que no tuve el éxito, pero sí pude ver su figura imponente, era alto. Y pues sí, tomarle las fotos, ¿no? Ajá. Entonces digamos que tu estancia en el mundo, eso fue. Sí, de ahí suspendí un tiempo mi ejercicio periodístico, me fui a trabajar con mi papá, anduvimos en la cuestión de la artesanía, viajábamos mucho para Tijuana. Uh-huh. Ahí me enteré del premio Nobel de Octavio Paz y de la caída del puente Calapa. Ajá, de aquí adelante. Sí. ¿Y extrañabas? Sí, aunque fíjate que es que el género periodístico exige inmediatez, objetividad, exige también que estés consciente plenamente de lo que está sucediendo y de las consecuencias que va a tener y de cómo vas a mostrar ese fragmento de la realidad. Y yo venía más de la formación de lo subjetivo, ¿no? De la cuestión literaria. Sí me costaba trabajo, pero sí estuvo, al final de cuentas, fue algo muy formativo.
¿no? A la par de que, te digo, conoces gente. Yo más que nada también he visto que vas conociendo la condición humana frente a las cámaras y detrás de ellas, ¿no? Sí, no están los mismos actores, ¿no? No, no es lo mismo. No, pero todo siempre se va a reflejar en los hechos. O sea, ahí es donde se va a concretar todo. Por muy bonito que hable una persona o por mucho balcón que se dé en el argot periodístico, pero en los hechos es donde vamos a ver la realidad de todos, no necesariamente desde el punto de vista periodístico. ¿Y en qué momento decides regresar o terminaste de trabajar con tu papá? No, pues yo estaba ya dedicado en la idea de querer dedicarme a la literatura, a la creación literaria, Ujú. pero un muy buen amigo mío, que es mi compadre Javier Carrera, me hizo la invitación para el Sol de Tehuacán. Bueno, y en el Inter, sí, en el Sol de Tehuacán, y en ese Inter trabajé también como corresponsal del Financiero, para el Financiero en Puebla. Ujú. Y sí, ahí estuve con ellos, pues ya creo más de 15 años. ¿Con el Financiero? No, en el Sol Ah. de Tehuacán. Empezaste con el Financiero y hiciste el traslado al Sol. No, te ofrecían las corresponsalías, Ajá. y entonces podías lo mismo tener tu trabajo de planta en el Sol Ujú. y llevar la corresponsalía porque te exigía 1 o 2 notas. Ah, ok. ¿De ahí qué género? También información general. ¿Sí? Sí, lo que fuera, también se daba que fuera de relevancia estatal, entonces tenía cabida. ¿Y si daba Tehuacán formación de ese tamaño? Sí hubo. Es que fíjate, ahorita que lo estás planteando, porque recordando bien, yo estuve en el Financiero y mi nota principal del trenazo fue en el Financiero. Ah, sí. Sí, y pues la ocasión que hubo también del hallazgo de un arsenal de los guerrilleros, creo que de Guatemala, aquí en el fraccionamiento de la Reforma, frente a donde están Los soldados, ¿no? la Ah, unidad sí, militar. Sí, que pues experimentando el velador, por curiosidad pulsó el gatillo de la bazuca y ahí se reveló todo. Fue un bazucazo que resonó hasta Los Pinos. Sí, no manches. Sí, pero sí, se fueron dando situaciones, pues, de magnificencia nacional, ¿no? Pero también hubo muchas otras noticias que a lo mejor no alcanzaron ese grado de impacto, pero que localmente sí también fueron signando la vida de Tehuacán, ¿no? La captura de este delincuente, asaltante de bancos de apellido Talavera, ahí por la Zapata. Fue muy chistosa, fue por azar. Él estaba comiendo tacos ahí en un puesto y llegó una camioneta llena de policías que los andaban repartiendo pues que había cambio de turno. Ujú. Y él se espantó y se agarró a saltarles de tiros. No. Y todos los policías, Hecho de pues, cabeza solito. todos los policías se agarraron ahí a perseguirlo y hasta capturarlo, ¿no? Sí, pues hay varios otros acontecimientos que fueron marcando Tehuacán, también las cuestiones electorales, también las cuestiones de tipo político y económico, ¿no? El auge de la maquila y también su debacle, sí, Ajá. también fue esencial dentro de la dinámica de nuestra ciudad, ¿no? Que ha visto ascender, ¿qué te gusta? La parte agrícola, por eso se hacía la Feria de las Espigas, porque éramos unos excelentes productores de trigo. Después la cuestión de los manantiales, los centros vacacionales que y por intervención de presidentes de la República se hacían aquí, hasta que Cuernavaca quedó más cerca y quedó más a gusto para ellos. Después la jarcia, la industria embotelladora y luego la maquila, ¿no?
Todo tuvo su auge y su y su caída, sí. declive, sí, ¿verdad? Sí, es cierto, sí. Pues lo que pasa es que también el espíritu, yo creo, el espíritu emprendedor de los tehuacaneros ha permitido que Tehuacán se mantenga en cierto nivel de relevancia, porque hay que reconocer que el espíritu emprendedor de los tehuacaneros se ha manifestado y ha sido pues una esencia de lo que es Tehuacán hacia el impulso de la misma economía y de la misma calidad de vida de los tehuacaneros, ¿no? Sí, porque sin ellos igual no habría, que me estoy olvidando también y es un punto muy aparte, pero sí se tiene que mencionar que es la cuestión avícola, ¿no? Ujú. Y en su consecuencia también los movimientos obreros, de la búsqueda porque no nada más es el empresario, el exitoso, sino que la población en general también de algún modo a veces se adormece, a veces despierta su conciencia social, su conciencia trabajadora también exigiendo sus derechos, ¿no? Sí, sí, pues Pues todo. nada extra que lo que merece, ¿no? Pues Lo que sí, le sus corresponde, derechos, exactamente. sus derechos. Y muchos de esos derechos, como todos sabemos, no se ganan negociando con el patrón o con el gobernante. Hay que salir a las calles y protestar y estar en la lucha social, ¿no? Que es lo que yo me he percatado de que también en Tehuacán eh, la politización, si bien algunos sectores la ven y no con desagrado, pues es la parte conveniente y además necesaria para el desarrollo de una comunidad como la nuestra. Ujú. Y nos decías que Javier Carrera te hizo una invitación al sol. Sí, él fue el que me invitó y fue algo curioso porque yo no sabía nada de computación. Yo sabía escribir, mecanografiar, como mecanógrafo pues estaba bien. Y por mi formación autodidacta, bueno, nunca me asumí como un capturista de datos, ¿no? Ya utilizar la computadora en esa época pues, sí requería cierto grado de especialización. Ujú. Y no, él muy amablemente me llevó, me sentó frente a mi computadora y haz lo tuyo. Y así empezamos. Estuve un tiempo en la información general y de ahí derivé a la sección de sociales, también cubrí sociales. Lo único que no cubrí en el periodismo escrito fue deportes, que era el área de mi compadre Ujú. Javier. ¿Él hacía sus fotos? No, sí utilizaba ¿Quién era el fotógrafos. fotógrafo del sol? El fotógrafo del sol en esa época, pues hubo varios, Pedro Santiago, está Jorge García Vieira, de muy buena memoria, de muy grata de memoria de nosotros, ya falleció. Paco Bello, que trabaja en el ayuntamiento, ¿Paquito también era fotógrafo? fotógrafo y periodista, sí. Sí, Paco Bello también tiene una trayectoria periodística en El Sol de Tehuacán. Ah, mira. Yo nada más Sí. sabía de su estancia en el canal. No, antes de eso fui periodista en El Sol. Ah, mira. Ujú. Y yo, ahí a cargo no solamente de tomar las fotos, sino del revelado. Sí, era todavía ese Ajá, proceso, de ¿no? películas, sí, fotografía, bueno, todo lo que era revelado en blanco y negro, diapositiva, color. Ujú. Casi no imprimíamos las fotos, Ujú. se imprimía blanco y negro. Pero después como los procesos de impresión también van cambiando, se fueron digitalizando, ya cambiaron al escáner en negativo y empezamos solamente a revelar negativos. O diapositiva en este caso, que es un proceso de revelado ya en directo con el celuloide. Y entonces ahí en el sol dices 16 años, Sí, 15 o 16 años. hasta que se cerró el periódico. Sí, ahí en el Sol de Tehuacán fui representante sindical. Fíjate, es algo muy singular, muy característico porque creo que apenas ya empezaron a sindicalizarse, pero el, el, el ámbito periodístico tiene ahí una deuda con su propio género de Su gremio, su su gremio. gente. Sí tiene ahí una deuda gremial porque los reporteros no se sindicalizan.
No hay un sindicato como tal o una organización social crítica que, que promueva el derecho y la defensa del periodista. Sí, o sea, muy convenientemente algunos sectores del gobierno o los mismos gobiernos han procurado esa defensa, ¿no? Pero no es lo mismo que el gobierno te procure una defensa, una garantía que de por sí tiene que ser para todos los mexicanos, como que de carácter gremial los periodistas ejerzan una lucha social que también debe ser muy conveniente porque no nada más están frente a la sociedad, frente a los actores políticos o sobre todo políticos, sino también obedecen a un jefe, a un patrón, y ellos se ven en esa encrucijada muchas veces inermes. Y yo estuve en ese sindicato bueno, es un sindicato independiente, ya es viejo, no sé ahorita cuál sea la condición, valdría la pena hacer un estudio de SUTEPSA se llamaba, o se llama. Y pues ahí trabajé, estuve también desempeñando ese cargo con mis compañeros y ahí me percaté en ese mismo rubro que, por ejemplo, los trabajadores o los periodistas del Mundo, pues ni hablar de sindicalizarse. O sea, el solo mencionar la idea significaba darte las gracias y adiós. ¿Sí? Sí, pues, o sea, sabemos que el sindicato, lejos de todo lo que ya se ha considerado pues que ha abonado en contra de la labor sindical, pero sí es muy necesaria porque todo trabajador tiene derecho a organizarse, a exigir sus derechos y a que entre todos velemos por ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Y tus memorias de Elite del Sol, qué más te dejaron? No, pues son varias, o sea, sí son muchos. La entrada, fíjate que fue la época de la irrupción del zapatismo en Chiapas. Uh-huh. Y yo iba rumbo a la redacción cuando vi que bajó una caravana enorme de policías, en esa época policías judiciales, de elementos del ejército, toda la Independencia, bloqueando todo, o sea, me llamó mucho la atención. Y fue cuando se dio la aprehensión del maestro Gonzalo, no es Gonzalo, perdón, maestro Árciga, de apellido Árciga. Pues fue una arbitrariedad completamente porque creo que los elementos probatorios de su culpabilidad sediciosa eran periódicos de la jornada, revistas de proceso, o sea, nada que ver. Uh-huh. Pues sí, purgó un tiempo cárcel, pero pues hasta la fecha está libre y sigue siendo un luchador social de relevancia. El maestro, y ahorita mencioné Gonzalo porque me vino a la mente también Gonzalo Ayo del Salto, que estuvo, el sacerdote que estuvo en Chapulco, muy defendido por su comunidad y combatido por Norberto Rivera Carrera. Uh-huh. Sí, son los hechos que yo considero, pues que dentro de mi punto de vista como periodista, fueron esenciales en la formación o en la transformación de nuestra ciudad. ¿Te tocó a ti el cambio de lo análogo a lo digital en el periódico? De hecho, yo lo sugerí mucho tiempo, lo promoví, porque en primer lugar había una economía de tiempo sustancial. Es decir, te dilatabas, la dinámica era que el periodista salía de las 8 a la 1 o 2 de la tarde a cubrir su información junto con el fotógrafo. El fotógrafo regresaba, revelaba y tenía que llevarse una hora y media de revelado fotográfico en general, que los tiempos son en realidad más cortos, pero pues tienes que hacer una edición, una selección, hacer los pies de foto, pues entonces ya se te extendía el tiempo. Y con la digitalización, pues ya no era necesario ni siquiera esperar al chofer para mandar el material fotográfico. Ya lo mandabas todo por vía digital, por internet. Que previo al internet utilizábamos el fax. Uh-huh. Entonces metías la foto,
por eso se tenía que revelar blanco y negro, metías la foto con su pie de foto y ya llegaba a Puebla, pero la calidad era muy baja. Sí. Pero sí, sí es un cambio, sí fue un cambio sustancial de lo análogo a lo digital y que era muy necesario, sobre todo en el ámbito periodístico, aunque ninguno de los viejos periodistas, yo entre ellos, íbamos a prever la gran trascendencia que tenía la digitalización del periodismo a tal grado que desaparecieron los periódicos impresos. De una plantilla que te gusta de 10, 12 reporteros que cubrían diferentes áreas en el Sol de Tehuacán, se redujo a 2 o 3 en el ámbito digital, excluyendo al fotógrafo, porque ya cualquier reportero toma la foto, aunque la foto sea de mala calidad, pero está. Resuelve el problema gráfico. Y no nada más en la fotografía, también está el video, las transmisiones en directo y todo. Aunque sí se ha suscitado algo paradójico en términos periodísticos, porque el mismo dueño del medio informativo y la gente en sí, el público consumidor, se han acostumbrado a la inmediatez, sacrificándolo con la calidad del trabajo. Con la investigación, con el trabajo de reporteo. Sí, y por eso ahí queda una zona muy gris, donde se cuelan muchas fake news, improvisaciones, imprecisiones en la información, lo que ha venido a afectar gravemente el periodismo. Si ahorita cualquier persona toma una foto, le pone su texto y lo sube, ¿no? Y lo asumes como una realidad. Exactamente. Construyes un relato, construyes un discurso, me refiero que hay otros grupos atrás que aprovechan toda esa sinergia y sacan ganancia política de ello, económica incluso. ¿Cuál es tu percepción, tu opinión de este cambio en cuanto a los medios? Precisamente antes que era El Sol, El Mundo, contados, ¿no? Y las estaciones de radio, sus noticiarios, y ahora hay un montón de páginas sobre todo. Pues es un poco que sí debería llamar a la reflexión, porque en la época del periodismo escrito, entre los directores y coordinadores de comunicación, de información, se tenía la falacia de que solamente la nota roja, la nota de crimen, es la que vendía el periódico. Y yo todo el tiempo se lo señalé que no necesariamente tenía que ser así. Y sigue siendo ahorita. ¿Por qué? Porque también la gente se ha acostumbrado a generar ese consumo. Consume demasiada nota roja, demasiada nota de crimen. Pues se entiende, ¿no? Pero hay otros elementos que también dan formación a la opinión pública, ¿no? O sea, no nada más es y luego sumado a la inmediatez, no nada más es ver que ocurrió un caso de violencia callejera que derivó después en un linchamiento, en un incendio de una vivienda, nada más porque se empezaron a promover opiniones que tú y yo sabemos que una opinión en cierto momento no tiene nada que ver con la realidad, ni con los dictámenes de la ley, ¿no? O de los que la ejercen. Entonces sí, ahora el compromiso de los periodistas contemporáneos es tratar de ser inmediatos, pero verificar que esa realidad que van a reflejar sea apegada no solamente al momento, sino que las consecuencias que va a tener no sean contraproducentes para el mismo desarrollo social o de la conducta de la comunidad. Y con estos cambios, y tú como graduado de comunicación universitaria, ¿qué mensaje o consejo le das a los jóvenes estudiantes actuales de las carreras de comunicación o afines? Pues que no pretendan que todo se va a poder resolver, ni entren en la dinámica estresante de querer expresar todo de un modo inmediato, que el tiempo lleva su ritmo y que se dediquen también a leer mucho, ¿no? Porque a través de esa dinámica de la disciplina, de la lectura y de darle tiempo al tiempo, van a poder entregar un mucho mejor producto, van a entender, el público consumidor va a entender y va a poder
discriminar más entre el universo de informadores lo que se está dando de calidad y lo que es veraz, objetivo y que de veras contribuye a la transformación social. Que nos comentaste hace rato de tu hijo, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 5 muchachos. 5. Sí, ya 2 me hicieron abuelo y 3 muchachos ahorita ya profesionistas. ¿Ah, sí? Bueno, la niña todavía no, apenas está entrando a la secundaria, pero pues ahí vamos. ¿Y solo Toño siguió tu ejemplo en ese aspecto? En el ámbito periodístico sí, pero tengo otro hijo, Carlos. Él se acaba de graduar de fotógrafo por la Universidad Veracruzana. Y yo creo que ya anda por ahí también metiéndose un poco a la cuestión de la fotografía en cuestión política y no sé, yo estoy hablando por él, pero creo que él quisiera tirar más por el lado de la cinematografía. Ah, qué bueno. Ujú. Y esa vez nos hizo un comentario de cuál fue la primera cámara que le hiciste a Toño. A Toño sí le regalé un marco de madera para que empezara a encuadrar su marquito. Yo pensé que se iba a frustrar o iba a decir algo, pero no, sí lo agarró en serio. Sí se divirtió, encontró el modo y... Yo no puedo decir que soy su maestro de fotografía, ¿eh? No, él fue formándose. El mérito de su formación como fotoperiodista es más de él y de otros periodistas que lo fueron acompañando. Porque sí es de reconocer su gran trabajo, tiene un gran ojo Toño, incluso Sí. ha sido premiado, ¿no? Sí, es Premio Nacional de Fotoperiodismo. Sí, pero, o sea, ahora sí que él se ha hecho a pulso. ¿Qué sentiste cuando le dieron ese premio? No, pues es una alegría y pues también es una gran satisfacción ver lo que va teniendo sus logros, ¿cómo no? Sí. Sí, sí, sí. Te salió una lágrima. Pues no me salió una lágrima, pero sí me Yo no sentí... lloro, dices. No, sí hay momentos, pero sí, digamos que mi corazón tomó una foto ese día. Ujú. Ajá. Sí, pues sí, así ha estado el asunto. Ahorita estamos preparando, o sea, estoy preparando una exposición fotográfica en San Juan de Dios. Primeramente Dios que nos autoricen y se concrete. Ahí vamos a tener un poco de trabajo retrospectivo Ujú. de Tehuacán y pues hay varias cosas. Pues ya ves que yo soy de la idea de que mientras uno esté vivo hay que seguir bregando, hay que seguir luchando, hay que seguir desarrollando nuestros proyectos, aunque algunos me han criticado que dicen, tú piensas que vas a vivir mucho, pero también otros amigos me han dicho, bueno, pues es que uno se tiene que reinventar, tiene que seguir con sus proyectos hasta el final del último aliento, hay que seguir luchando por lo que uno le apasiona. ¿También tú sigues trabajando en el aspecto social? Sí, también sigo tomando fotos de bodas, de 15 años. Pues es muy providente, sobre todo, o sea, el oficio periodístico no es muy bien pagado en México, entonces tienes que buscar el modo de completarlo. Entonces, cuando yo entré a sociales, vi la oportunidad de pues, tener un emprendimiento particular a través de la fotografía de sociales. Y sí, me ha ido bien, no me quejo. Y con eso he podido darle de comer a la familia. ¿Y qué otros proyectos tienes, Paco? Pues, no me gusta hablar mucho de los proyectos, porque luego ni los concreto, pero sí, quisiera ya poder, entregar algo a la comunidad en torno a, pues, un libro, algunos estudios sobre Tehuacán o sobre algunos sucesos que dentro del ámbito periodístico vi, como lo del trenazo. Sí, me gustaría ya entregar algo más formal. Coméntanos algo de esa experiencia. Pues, sobre todo la cuestión del trenazo marcó un hito en Tehuacán, porque había una dinámica en el transporte que no se había cambiado desde principios del siglo XX y que vino a dar al traste con toda el sistema ferroviario en Tehuacán a partir del 91. Previo a ese accidente del 91, hubo mutilados, chocados, niños lesionados en el crucero de lo que hoy, en el cruce de la vía de lo que hoy es la avenida Héroe de Nacosari. Pero también quiero reflejar cómo
este suceso del 91 del trenazo signó varias vidas, sobre todo de los ferrocarrileros y de las víctimas del trenazo, a consecuencia de un mal manejo dentro del sistema ferroviario, ¿no? Siendo víctimas tanto los tripulantes de la locomotora que se descarriló como pues todos los que murieron, porque también se hizo una gran injusticia contra los maquinistas, los garroteros, los ayudantes, y hasta la fecha no se les ha reivindicado, y yo estoy en ese trabajo ahorita. Incluso decían que quien llevaba el control de la máquina no era su responsabilidad, su cargo, ¿no? No. Es que esa es parte. El maquinista, ahorita no tengo el nombre del maquinista. Sí, todos iban en sus puestos. Lo que pasa es que hubo una injusticia con todos ellos, y en especial con don Antonio Sergio Castellanos Conde, la Chicatana. Él era un garrotero. Un garrotero es el que se encarga de ver que los furgones, los vagones vayan bien enganchados. Tienen varias funciones dentro del convoy para ver que la funcionalidad del ferrocarril vaya durante su trayecto seguro. Y a él fue señalado directamente como maquinista, como responsable directo, como pues el culpable de la volcadura del descarrilamiento del tren. Y eso es una mentira. De hecho, purgó cárcel por eso. Y hay que hacer justicia, ¿no? Que se sepa. Pues esa es mi idea, ese es el proyecto que tengo. He tenido el ofrecimiento de varios protagonistas de ese hecho, que incluso en el ámbito legal me han ofrecido ya algunos documentos y eso, de lo que me estoy allegando para poderlo sacar a la luz pública. ¿Y qué te gusta hacer en los ratos libres que llegas a tener? Irme al cerro. ¿Sí? Como dice el dicho, sí me gusta mucho la montería. No cazar, pero sí me gusta caminar los montes, visitar los pueblos. O sea, son actividades que ahora hago con familia, pero en momentos donde estoy solo o de soledad, incluso vagar por las calles es muy placentero para mí. Sí. ¿Cuál fue ¿Qué hiciste? ¿Cómo te tomó la cuestión de la pandemia? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Durante la pandemia no estaba en un ejercicio periodístico como tal. Estuve más en un negocio, en un emprendimiento de impresión digital. Y pues sí, fuimos viviendo ese tipo de situaciones de una manera pues sí, dramática, porque vimos cómo la economía se fue derrumbando, y luego también el impacto con toda la gente que se fue infectando, que fue padeciendo esta enfermedad, llenando de luto pues toda la comunidad, y no solo de luto, de preocupación, de psicosis. Y no lo viví desde un ámbito periodístico como tal, porque en ese momento estuve en pausa, pero sí hay un antes y un después de la pandemia. Para todos está muy claro. Cambiaron muchas cosas. Sí, en todos los aspectos. Es correcto. Sí, pues sí. Pero digamos que tuviste pérdidas cercanas. No, afortunadamente bueno. no. Anduve llevando a familiares infectados de COVID y eso, pero pues lograron sobreponerse. Es una fortuna, no, es algo inmerecido en muchos casos, porque muchas familias perdieron a seres queridos, incluso de manera imprevista, porque tú veías a tu familiar joven, fuerte, y no lo logró. Entonces no es algo más que de seguir lamentando, porque a pesar de que hayas sobrevivido tú, queda en la impronta colectiva el efecto de esta enfermedad, ¿no? Oye, Paco, ¿y cómo te gustaría que fueras recordado?
pues tomando fotos, echando relajo, como alguien que estuvo la idea de ayudar a la gente, de ser útil a los demás y de contribuir en la transformación de Tehuacán y de México, ¿no? Eso es, o sea, de ver que no pasas por la vida nada más sin hacer nada, aunque también es muy válido, ¿no? También es muy válido desde mi punto de vista que haya gente que diga, pues yo no quiero trascender de otro modo más que haber contemplado la hermosura de la creación, ¿no? Pero en mi caso, pues sí, soy un poco más inquieto, sí, pues tratando de hacer cosas, de estar concretando proyectos y que sean de servicio para la comunidad, ¿no? Que incluso si es en memoria fotográfica, en memoria escrita, contribuya para las otras generaciones. ¿Cuál es tu concepto de Tehuacán a través de tu historia? Pues que somos un estado aparte. No queremos ser poblanos, ni jarochos, ni oaxaqueños. Tehuacán, Veracruz, ¿no? O Tehuacán, Sí, Oaxaca. sí, no. O sea, somos sui generis, sobre todo, bueno, ha cambiado, ¿eh? Ha llegado mucha gente que ha contribuido también a la transformación de la ciudad, pero el tehuacanero viejo es un tehuacanero de cepa, formado por ese sincretismo que daban las razas indígenas, los pueblos indígenas, pero también los inmigrantes españoles, los libaneses, incluso orientales, ¿no? Japoneses, que es lo que vino a conformar la idiosincrasia tehuacanera. ¿Cómo crees que lo han tratado sus políticos? No, o sea, ahí sí no hemos sido muy afortunados, pero pues yo veo gente que tiene muy buena voluntad, que tiene ganas de que cambien las cosas, pero pues Tehuacán, como todo México, ha tenido que padecer una tradición de política muy egoísta y de mucha concentración de poder y de riqueza en unas cuantas manos. Pero al mismo tiempo la sociedad se ha venido transformando y de manera sutil, porque no lo puedo llamar de otro modo. En otros casos ya hubiera habido una revolución, otro tipo de manifestaciones más violentas, pero de manera sutil el pueblo mexicano, el pueblo tehuacanero se ha manifestado en un sentido civilatorio, de confianza en las instituciones, de tratar de que por ese medio se lleven a cabo las transformaciones que tanto necesitamos. Oye, Paco, y durante tu labor o tu trayectoria periodística, ¿te has visto involucrado en algún asunto de amenazas o algo así? No, Qué bueno. no, he tenido la suerte he tenido algunas circunstancias, pero no pueden ser amenazas. Tal vez porque tampoco no me he metido tan a fondo, pero sí, por ejemplo, en alguna ocasión que hice algún reportaje sobre narcomenudeo en Tehuacán, y fue muy curioso porque sí, a través de otro compañero periodista, alguna personalidad, algún personaje de este ámbito me mandaron, dice, oye, les gustó el reportaje que hiciste, que me dijeron que te comentara, que estuvo muy bien. Y después me llamaron, oye, tienes que ir a tal colonia, inmediatamente hay un evento que hay que cubrir, un accidente. Y llegué y no había nada, no había nadie. Y después me dijeron, no, es que sabes que llegaste a la casa de esa persona. Y pues ya yo inmediatamente pues emprendí la huida, ¿no? Pero no, lejos de eso, no. Sí tuve casos, violentos, como el de la irrupción de este muchacho que entró al MP, que se encontraba en la 1 Norte, Ajá. cuando era Otón Balleres era el que coordinaba todos los MPs, o era MP ahí, y salió muy malherido de esa irrupción. Pues toda la calle cerrada, todos tirando balas hacia adentro del MP, y hasta que el pobre muchacho, que estaba trastornado por una tortura al parecer que le habían propinado los elementos de la policía judicial,
pues no se puede decir ni siquiera que fue a hacer justicia por su propia mano, porque estaba tan afectado psicológicamente que él aseguraba que le habían conectado una computadora y lo único que quería era que se la desconectaran y que le dejara de doler la cabeza. Y bueno, pues el desenlace fue muy, muy fatídico, pero no. Hay algunos momentos donde se juntan turbas violentas y que no quieren que tú consignes ese momento, pues se te van encima, ¿no? Con cuchillo en mano, con las pistolas, pero no lo asumo como una amenaza como tal. O sea, un ejercicio periodístico amenazado como se ha vivido últimamente con muchos periodistas, muchos ataques, por ejemplo, como el ataque que vivió Marco Aurelio Ramírez, pues hasta la fecha se pide justicia por él, ¿no? Porque se esclarezca su muerte y que se haga justicia. No ha pasado nada al respecto, ¿eh? Hasta donde yo sé, no. Pero todos los periodistas se tienen que sumar y alzar la voz, porque no solamente estamos hablando del caso de Marco Aurelio, sino de un hecho social que afecta a todos los periodistas principalmente. Sí. Y por otro lado, Paco, el lado opuesto, las memorias más agradables que recuerdes. No, son muchísimas, mucha gente, hice muchos amigos, he conocido gente entrañable, gentes que eran fuentes periodísticas que son grandes amistades mías y que inclusive me manifestaron su generosidad. No lo quiero manifestar generosidad en el ámbito económico, sino su generosidad por la amistad tan sincera que me han brindado. Sí, no, en el ámbito artístico, en el ámbito de los espectáculos, pues es lo que te da el periodismo, ¿no? Que puedes tener acceso a muchos lugares, estar en primera fila y muchas veces de manera gratuita. Sí. Pero no, la satisfacción que tengo yo del periodismo es que te acerca a la gente poderosa, a la gente que ha cometido grandes errores o que pues, tiene grandes trastornos mentales y ha cometido crímenes, pero también a la gente normal, al sentir de la gente de Tehuacán o de cualquier otro lugar, que buscan solamente, en la mayoría de los casos, su ambición es tener una familia en la que poder descansar sus soledades o sus momentos de tristeza, un momento de consuelo. Okay. Oye, Paco, pues algo más que desees agregar que no te haya preguntado, que desees que la gente conozca. No, te agradezco mucho la atención, ha sido una plática que también me ha ayudado a mí a recuperar algunas cosas y seguramente muchas otras se quedaron ahí en el cajón, porque yo luego tengo una memoria de teflón, entonces tengo que también estarlo anotando todo. Pero te agradezco mucho, Enrique, que me hayas dado esta oportunidad, tu gentileza y pues ojalá que podamos dar noticia más adelante de lo que tengo proyectado hacer y hacerlos pues testigos de lo que se desarrolla en adelante. Okay. Pues Paco, muchas gracias por tu trabajo, tu trayectoria, por tu amistad ahora y que sí, exactamente, que se desarrollen tus proyectos y ahí estaremos acompañándote para ver tus triunfos. Gracias. Y pues nuevamente gracias por tu tiempo. Muy amable, gracias. Y gracias a ustedes por sintonizarnos, nos vemos en la siguiente edición. Amigos, gracias por ver las entrevistas completas de Semblanzas. Ahora les pido que le den me gusta, que se suscriban y que compartan, así para que YouTube les haga notificar cuando hay un video nuevo y le haga llegar este video a más personas. Muchas gracias.